Maravilloso Padre, tú que habitas en la eternidad, te damos gracias por una oportunidad más que tú nos das, Señor, en esta mañana. Estamos aquí delante de ti, Señor, agradecidos porque en tu misericordia tú nos permites, Señor, seguir viviendo sobre la faz de la tierra. Sabemos que tú nos llamaste, tú nos escogiste con un propósito, Señor. Es para servirte, es para honrarte, es para rendir nuestra vida delante de ti. Y hoy te agradecemos, Padre, porque sabemos y reconocemos que somos los más afortunados, y muestra de ello, Señor, tenemos en nuestro corazón gratitud hacia ti, Señor. Y de lo que quede de nuestra vida, Señor, en esta tierra, durante todos los días de nuestra vida, Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos honrar tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú eres el que conduce nuestra vida día a día. Tú eres el que nos conduce, Señor, por el caminar diario. Tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, eres tú el que nos guía cada día a través de tu bendita palabra. Gracias te damos, Padre, porque eres tú el que pone, Señor, en nuestro caminar diario, Señor, a personas idóneas, personas que, Señor, que nos enseñan, que nos instruyen, Señor, que son ejemplos de vida. Gracias te damos, Padre, porque, Señor, tú eres el que nos pone personas que nos edifican cada día, Señor amado. Hoy oro para que tú, Señor, des fortaleza a cada uno de los pastores, de los líderes, Señor, que cada día se esfuerzan, Señor, por predicar tu palabra, por preparar tu palabra, Señor amado, y luego para exponerlo, Señor amado. Te doy gracias, Padre, porque, Señor, tú has puesto en mi caminar, Señor, en mi camino, a personas, Señor, que agradezco, Padre, porque son un buen ejemplo, Señor, a seguir. Gracias te doy y te pido por favor que los bendigas, Señor amado. Señor, oro para que, Señor, en la iglesia haya unidad, Señor. Aleluya. Que tú, Señor, reines en medio de tu pueblo, Señor amado. Que sea desechado todo espíritu de división, Señor. Que todo espíritu de orgullo, Señor, sea quitado de nuestros corazones, Padre. Y hoy también oramos a través de tu palabra, Señor, que tú limpies nuestro corazón, Señor, de toda ira, de todo enojo, Padre amado. Queremos que tú nos llenes, por favor, de tu paz, Señor, de tu bondad, de tu mansedumbre, Señor amado. Señor, limpia nuestros corazones de toda raíz de amargura que no puede obrar justicia en el hombre, Señor. Por favor, Señor, y que seamos también hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor amado. Gracias te doy en esta preciosa mañana por permitirnos, Señor, ser útiles en tus manos, por permitirnos, Señor, exponer tu palabra. Sabemos que no somos dignos, sino que es solamente por tu gracia, es que tú nos tienes en este lugar. Bendito Dios. Señor, pido por favor para que tú bendigas a nuestro hermano Héctor. Señor, que tú lo llenes de gracia, que tú lo llenes de toda clase de bendiciones. Yo sé que tú ya lo has bendecido, Señor, pero que tu mano nunca se aparte sobre él. Guíalo, Señor, en todas las decisiones que ha de tomar, Señor. Señor, a través de tu palabra, que él sea, Señor, que sea consciente, Padre, de que tú eres el que nos guía cada día, Señor amado. Bendice a él y a toda su familia, Señor, y en todo lo que ellos hagan, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana. Aleluya. Amén. 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 Muy bien, queridos amigos y hermanos en Cristo,
Vamos a iniciar en esta mañana. Tenemos unos puntos, estamos ya en el capítulo 1, versículos 19, 20, 21 de la epístola a Santiago. Entonces, si ustedes se recuerdan de eso, la semana pasada estuvimos hablando de lo que no obra la justicia de Dios. Y hoy pues queremos ir ahondando ya en los 3 versículos. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Tengo en mis manos la traducción textual. Dice acá: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Como hemos dicho, Felipe, en los programas pasados, después de que Santiago da unas enseñanzas en cuanto a la fe, en cuanto al dudar, en cuanto a las pruebas, las tentaciones, él recae en el versículo 18 de lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Que nos quiere dar una vida nueva, una regeneración. Y ya en el versículo 19 en adelante, pues ya Dios ya entra a Santiago a disertar cómo es el estilo de vida de no solamente de la iglesia primitiva, sino de todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces ya hemos hablado acerca del versículo 19, Felipe, ya hemos hablado sobre el oír, el hablar y el airarse. Y la semana pasada estábamos viendo sobre la ira del hombre que no obra la justicia de Dios. Y definíamos la ira del hombre como una indignación continua, hostil, que el ser humano pueda llegar a tener, y que esa sea la base de que no pueda controlar sus emociones, ¿ya? La ira es lo contrario del amor. Una persona que vive siempre enojada, una vida siempre que es controlado por el enojo, no va a poder amar. Así de sencillo, ¿verdad? Y los que se dejan llevar por el mal genio, decíamos, por el mal humor, por ese constante enojo, dan una falsa impresión de lo que el cristianismo pretende ser. Es algo muy interesante e importante entonces el dominar la ira, o como lo dice Santiago acá, desechar todas esas cosas que no producen una vida justa, una vida moralmente correcta delante de Dios, sino nos hace a nosotros caer y damos una impresión falsa delante de la gente. Hemos escuchado frases, Felipe, que dicen: para ser cristiano como tal persona, mejor ni chicha ni limonada. Eso lamentablemente se oye esto, ¿verdad? Mejor estoy así, que yo estoy mejor que ellos, ¿verdad? Dicen que son cristianos, pero yo soy mejor que ellos. ¿Por qué? Por la falta de testimonio que muchas veces nosotros podemos dar cuando tenemos un mal genio. Cuando un hombre tiene esa ira fuera de control, dice, no puede obrar la justicia de Dios. ¿Ya? Y hablábamos también y citábamos algunos pasajes, Felipe, la semana pasada,
Por ejemplo, hablábamos sobre Proverbios 16:32 que dice, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aún es mejor ¿en qué sentido? Porque él tiene la capacidad de controlar sus instintos, sus impulsos, y eso es lo que Santiago, Dios a través de Santiago nos manda a nosotros. Una persona nacida de nueva, una persona regenerada, tiene esta característica, hermano Felipe, y todos los que nos están escuchando, una persona que debe de ser llevada por el amor de Dios y no por el mal genio. Una persona que ya debe de controlar sus impulsos, sus instintos, y no es que no pueda enojarse, pues, porque aún el mismo apóstol Pablo dice que es una característica del hombre, ¿va? De esta naturaleza que nosotros nos podamos enojar en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, lo que citábamos la semana pasada, por ejemplo, tal vez te costó, compraste tu carro y viene uno de tus nietos y te pasa rayando el carro ahí con un tenedor. En ese momento te vas a enojar, Felipe. Te vas a enojar, no vas a decir que, no, o le vas a dar otro tenedor para que te siga rayando el carro. No, le vas a dar un manotazo ahí en la mano y decir, mira, ¿por qué lo hiciste? O algo, ¿va? Pero eso porque es por la circunstancia que estás pasando, pues. Pero en ese momento ya uno debe decir, bueno, voy a contar hasta 10 para que se me quite el enojo, porque así le enseñan a uno, ¿va? Cuenta hasta 10, Benjamín, cuenta hasta 10, Felipe, para que ya te baje la ira, pues. Entonces, algo por el estilo nos dice el apóstol Pablo, ¿va? Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre su enojo. Entonces, ¿por qué? Porque el que está constantemente bravo, como decimos en Chapín, bravo, enojado, solo así se mantiene, no vive una vida justa delante de Dios. Mano Felipe, ya quieres hablar, yo sé que ya quieres hablar. Muy bien. En la Nueva Traducción Viviente, desde el Santiago 1, 19, 20 y 21, dice así la palabra de Dios. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, dice Santiago. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El versículo 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, dice el versículo 20. Ahora el 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma, dice esta versión. Ahora solo quisiera tal vez recapitular, porque me perdí de 2 programas y no pude compartir con mis amados hermanos, pero lo que yo entiendo a través del contexto, porque aquí Santiago está hablando de la palabra de Dios. Desde el versículo 18 vemos nosotros que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra. O sea, está hablando de la palabra de Dios. Ahora, algunos entienden, o quizás podemos entender que también se está refiriendo en el contexto. Santiago parece estar refiriéndose también al enojo, al airarse ante una verdad en la palabra que disgusta, que confronta el pecado o que entra en conflicto con una creencia personal, una norma o una conducta que muchos lo aprecian. Entonces, quizás algunos tienen una idea de cómo es que les han sido enseñados, instruidos, pero viene alguien y quizás expone la palabra y les habla un poquito fuerte y como que toca la llaga. Y alguien dirá, así como la predicación que hemos tenido durante algunas semanas atrás, acá no le gustaba que Micaías le hablara, porque este profeta me cae mal, porque nunca me dice nada bueno. Pero muchas veces pasa eso, que a veces, como muchas veces lo ha dicho en broma, ¿qué tenés en contra de mí? ¿Por qué? Pero esa es una broma. Y a veces esto pasa, este predicador como me cae mal, porque siempre
lo que dice no me gusta, me cae mal lo que él dice. Entonces muchas veces produce enojo, airarse. Entonces es como que Santiago está hablando, porque estamos hablando de la palabra de Dios que confronta, que muchas veces desafía, y a algunas personas les disgusta esto, como que se refiere a esto, una disposición hostil a la verdad que es expuesta de las Escrituras, cuando no se corresponde con sus propias convicciones manifestadas, aun cuando solo ellos, no reciben lo que está exponiendo el pastor, el predicador. Muchos se enojan cuando se enseña fielmente la palabra, porque a veces vemos nosotros en el original hay palabras fuertes que Dios expresa en su palabra. Ya en la traducción como que lo suavizan un poco. Yo no puedo decir esa palabra. Entonces eso como que causa un poco de enojo. Entonces aquí el énfasis de Santiago parece estar en aquellos que escuchan la verdad y se resienten cuando ésta pone al descubierto sus falsas ideas o su modo impío de vivir. Entonces también Pablo, también en Gálatas 4:16, también en Gálatas capítulo 1 también él dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Ajá. ¿Y cuántas veces esto pasa? Uno se gana enemigos por decir la verdad. Amén. Mira, esto es algo muy, muy atinado lo que estamos viendo ahorita en esta mañana. Por un lado, la ira del hombre, como dice aquí, como hay un contexto general en el versículo 20, dice, no obra la justicia de Dios. Así es. Ok, ahí estamos hablando de un contexto general, pero si ya hablamos del versículo 21, cuando Santiago nos dice, acoged con mansedumbre la palabra implantada, ya entra ese punto que estás hablando ahorita. Así es. Entonces miramos acá, hermano Felipe, que muchas veces, y esto, la palabra de Dios es confrontativa muchas veces. Muchas veces nosotros no nos va a gustar la palabra de Dios y por las ideas, por los prejuicios que ya tenemos y hemos tal vez así sido adoctrinados. Por ejemplo, en el contexto de nuestro pueblo, antes decían, cuando se ponía un pastor, por ejemplo, decía, veniste a la iglesia, pero por favor no vayas a darle nada al pastor, porque el pastor no merece que se le dé nada, sino que él tiene que trabajar. Ese es el concepto que se manejaba hace unos años atrás. Así es. Pero la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, y la palabra de Dios dice que ellos que se debe de tener en alta estima a los que predican la palabra de Dios. No lo estamos diciendo por nosotros, porque gracias a Dios nos mantiene, ¿verdad? Sí, pues, tenemos un trabajo. Tenemos un trabajo y todo, pero vamos en el contexto de la palabra, pues, ¿va? Que la forma de adoctrinarse, ¿va? Cuando ya confronta, eso trae un enojo, y hasta he sabido no dicen acá, pero hay iglesias que hasta se han agarrado a machetazos, hermano Felipe, por no ponerse de acuerdo con una doctrina. Eso es terrible. Y miramos en la palabra de Dios también, aún entre los mismos discípulos del Señor, cuando Jesús empezaba a hablar y daba una enseñanza que confrontaba, ellos eran desafiados. Hasta hay un canto famoso que siempre aquí pasan en la radio acá en Ishimche: dura es la palabra, ese va. Qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Y se canta, pero no se sabe el contexto, ¿ah? Sí. El contexto ahí estaba en que el Señor les estaba diciendo que tenían que comer su cuerpo y todo, ¿verdad? Y ellos estaban confundiendo ¿cómo puede ser eso que nos puede dar su cuerpo? Y estaban no entendiendo la metáfora que el Señor Jesús les estaba hablando ahí, sino que estaban creyendo en un canibalismo, sí, que iban a caer en un canibalismo. Y esa era una de las herejías que se levantó en contra de la iglesia después de que los apóstoles se levantaron a predicar la palabra. Le decían, y eso fue una de las causas de la misma persecución que les dijeron, es que ellos practican el canibalismo ahí en sus ritos, entonces mejor exterminémoslos, ¿va? Entonces todo eso, pero vamos a ese punto, ¿va? En el principio los discípulos les costó aceptar esa enseñanza.
les costó, y seguramente muchos de ellos tal vez llegaron a que no pudiera obrar esa justicia de Dios en ellos por no aceptar la palabra que está ahí. Entonces, miramos acá, cuando dice aquí la palabra, regresando un poquito al versículo 20, dice, no obra la justicia de Dios. Dicha expresión se refiere a los actos justos que Dios demanda de una persona nacida de nuevo. Quiero decirles a nuestros hermanos que nos están escuchando, si tú ya vas a una iglesia, tú ya estás sirviéndole al Señor, entonces la palabra de Dios dice que tú no debes de ser un enojón. Discúlpame que te diga así, ¿verdad? Que no debes de ser un enojado, no debes de ser un enojón. ¿Por qué? Porque eso no va a hacer que tú que tú crezcas. El enojo no va a hacer que tú crezcas en las cosas, y que por otro lado, que esos actos justos que Dios quiere implementar en nuestra vida lleguen. O sea, nunca vas a poder vivir éticamente conforme a la palabra de Dios o el estilo que debe de caracterizar a la persona ya nacida de nuevo. Entonces, queridos hermanos, aquí hay un punto muy importante que nosotros debemos de entender. Nosotros sabemos que tenemos que ser una carta abierta a la gente. Tenemos que ser debemos de llevar un estilo de vida diferente, no acoplado al sistema del mundo, y este estilo debe de ser caracterizado por la palabra implantada en el corazón. Entonces, cuando se recibe la palabra en paz, entonces podemos cambiar nuestra vida, y eso va a ser una evidencia de que somos regenerados. Así es. Como decía y vos me decías, Felipe, hace un par de días, o no sé si ayer o antier, lo que decía el pastor Bucú, ¿verdad? Muchas personas hablan lenguas, hablan, ¿qué más? Danzan. Bueno, nuestro hermano pastor, que sabemos que está en la presencia de Dios, claro, ajá. Él predicó mucho en ¿Cómo decía el dicho de él? Decía, yo lo digo como lo dijo él, hay muchas solistas que cantan bonito y todo, pero en sus casas. Eso era lo que decía él. Ajá, vaya, entonces no es la forma de cantar bonito, es la vivencia, ¿verdad? La vivencia es el fruto que nosotros vamos a dar al Señor, y queremos pues darle gracias a Dios por eso. Entonces, seguimos un poquito más adelante. Entonces, dice acá, después de esto, ¿por qué es que un hombre enojado no puede obrar la justicia? No puede haber algo eso en el corazón, porque no recibe la palabra. Claro. La palabra es recibida a través de la paz en el corazón. El fruto de justicia que Dios quiere que nosotros podamos tener en nuestra vida debe de ser sembrado en paz para los que hacen la paz. Dice Santiago 3:18, quiero que me lo leas en alguna versión más contemporánea, Felipe, tal vez NTV o TLA, traducción del lenguaje actual, para que podamos. Ajá. La nueva traducción viviente dice Santiago 1:18. Aquí está Santiago 3:18. En otra versión dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Una cosecha de justicia. O sea, los que viven en paz van a dar evidencias que van a vivir vida justa, que están viviendo conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo en ese pasaje. Entonces, por eso Santiago acá dice, la frase del versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dos aspectos importantes, que la ira no nos va a llevar a nada. Porque no va a obrar la justicia de Dios. Ya en el versículo 21 ya viene una exhortación más fuerte del apóstol Santiago. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Felipe, aquí cuando dice acá la palabra del Señor, aparte de la forma que nosotros podemos que venga una vida de justicia, no solamente de que nosotros aceptemos la palabra, sino que por la contraparte de esto es que nosotros debemos de desechar, a despojarnos de las cosas que no son propias
para la vida de un creyente. Despojando, desechando, acá es un participio en aoristo. Fíjate, este es un lenguaje en griego. Ajá, es un tiempo verbal que en español no existe. No existe. No existe. Es en tiempo pasado, que solo se hace una vez. Ese es el aoristo. ¿Va? Entonces, despojando y desechando, lo que está diciendo Santiago, de una vez saquen eso. Esa es la idea. La idea es de quitarte las cosas malas de una manera ya. Pero aquí, obviamente, despojando, desechando, no está hablando de algo físico, sino que Santiago está hablando metafóricamente. Lo que decía Germán ayer, ¿va? ¿Qué significa esa palabrota? Metáfora y todo. Metáfora. Ajá, entonces es un ejemplo que da Santiago acá, con una comparación de algo físico, pero ese desechar son las cosas malas que todavía hay en la vida. Por ejemplo, la inmundicia y la abundancia de malicia. ¿Qué es eso? Santiago está hablando metafóricamente para decir que el creyente debe tomar acciones para deshacerse de estas cosas malas que desagradan a Dios y que todavía están en su vida, ¿va? Debemos de tomar acciones, ¿va? Sabemos que es cada quien sabe ahorita en esta mañana cuáles son las cosas que le desagradan a Dios que está en tu vida. El joven sabrá, es que todavía me gusta esto. Entonces, si ya eres cristiano, debes de tomar las acciones de quitarte esas cosas para que la palabra haga efecto en la vida. Esa es la primera cosa que nosotros debemos de entender. Ya te voy a dejar el tiempo, hermano Felipe. Para que pueda vivir la vida agradable delante de Dios, el creyente ahora es exhortado a desechar lo malo. Para que seamos, dice, primicias de sus criaturas, debemos de desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Inmundicia, literalmente, sucio o andrajoso. La palabra, ¿qué es un andrajo? Un andrajo, estaba viendo yo en esta mañana que estaba estudiando un momento la palabra. Un andrajo es una ropa sucia, ya toda rota, que es como ver a los señores que no tienen casa, los indigentes que andan afuera, que cargan su ropa pero ya toda sucia, toda rota y todo. Ese es un andrajo, ¿va? Y así es comparado el creyente que sigue todavía con ese estilo de vida, que no se ha despojado de esas cosas malas. Delante de Dios es como un andrajoso, como un indigente. O sea, no hay algo limpio en él. ¿Por qué? Porque aunque tenga la palabra, no la acepta y todo, porque estas mismas cosas que tiene no lo va a dejar vivir una vida recta delante de Dios. Por ejemplo, cuando vienen ahí a la iglesia y tal vez el pastor está hablando de fornicación o de adulterio, seguramente alguien que está en esa situación nunca le va a agradar un mensaje de esos que el pastor lo dé, ¿verdad? Jamás lo va a aceptar. Y dice, el pastor porque legalista, porque es un fariseo, ¿qué tiene que ver él? Porque ¿qué le importa a mi vida? ¿Va? Eso es lo primero que va a decir. O sea, la palabra no le va a calar, la palabra no va a llegar a su cometido. ¿Por qué? Porque él no ha desechado esa abundancia de malicia. Pues, hermano Felipe, disculpa. Ahí estamos, hermano, estamos aprendiendo. Gracias, hermano Héctor. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otra versión dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, lo que significa el versículo 20 es que cuando dice la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es decir, no logra lo que es bueno ante los ojos de Dios. Eso es sobre todo cierto cuando la hostilidad en contra de la verdad, de la palabra de Dios, ya que en realidad es contra Dios mismo. Cuando uno se enoja, como dijiste, algunos habrán dicho, pero ¿por qué siempre hablan de adulterio, siempre hablan de esto? Pero el enojo en realidad no es en contra del predicador, sino que es en contra de Dios, es en contra de la palabra, porque la palabra de Dios está siendo expuesta. Y cuando me llama mucho la atención esta palabra confesar, el sentido que da del griego la palabra confesar, el significado es decir lo mismo.
Entonces cuando Dios te dice, estás mal en tu pecado, has hecho esto a través de sus siervos, y cuando uno recibe esa palabra, reconoce que está fallando en ese campo, Señor, reconozco que aquí he fallado, perdóname. Está confesando, o sea, está diciendo lo mismo que dice la palabra. Entonces, eso es confesar, decir lo mismo. Pero cuando alguien, como me cae mal, ¿por qué? Es que no quiere confesar, está ocultando su pecado, y más bien no se ha despojado de lo que Dios dice que, o sea, la vida del creyente, Felipe, lo primero que dice ahí, que alguien que viene a Cristo, aquella persona que ha sido regenerada, no puede seguir en el pecado, pues. Por supuesto. No puede seguir en el pecado porque él debe de despojar su antigua vida, y eso es lo que dice, y abrazar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es interesante porque dice la palabra implantada, o sea, en un momento de la vida, ya Dios, la palabra implantar, hoy en la mañana estaba leyendo, investigando la palabra implantar. Implantar es poner algo ya en vos, ya. Por ejemplo, dice que, bueno, este no es el tema, pero dicen que en el tiempo futuro se le va a implantar un chip a todas las personas para que con ese chip puedan vender y comprar y hacer todos los negocios, ¿va? Ese tipo de chip como un arrocito, grano de arroz. Ahí ya se le pone. Eso es implantar, ¿va? Se te pone en el cuerpo. Y eso es lo que dice aquí la palabra implantada. Dios, esta palabra que te hizo nacer de nuevo, ya está ahí. Ya está ahí la palabra. Pero ahora tú vas a hacer que esa palabra se enraíce en tu corazón cuando la acoges con mansedumbre, ¿va? Porque la palabra sí va a ser desafiante, va a ser muchas veces contraria a nuestros pensamientos, pero ¿qué es lo que nos va a llevar a la madurez, a vivir una vida de verdad, una vida cristiana genuina delante de la gente? Es que nosotros recibamos esa palabra con mansedumbre, Felipe. Amén. Ahora ya el versículo 21 dice la palabra es, así que, o sea, primero el 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Ya el versículo 20 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hablamos de la disposición de recibir la palabra con pureza, porque aquí yo había resaltado dos palabras en este versículo, recibir y desechando. Recibir y desechando. Desechando, habiendo puesto a un lado, o sea, quitar, despojarse de toda inmundicia y de abundancia de malicia. Vemos nosotros en esta palabra que hay una condición para recibir la palabra implantada. Hay una condición porque antes que la palabra de Dios pueda producir justicia en nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Desechar el pecado de nuestra vida, que está entre nosotros y debe de obrar justicia. Pero si hay un pecado que está ocupando el corazón, no puede recibir. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Los cuatro tipos de terrenos. Uno que está lleno de espinos, otro que está lleno de piedras y el otro duro del camino. Si cae la semilla ahí, ya ese terreno está siendo ocupado, sea por las piedras o por las espinas, y no puede echar raíces. Pero ahora casi es lo mismo lo que nos está diciendo Santiago, de recibir y desechar. Antes que la palabra de Dios pueda producir justicia en nosotros, primero es desechar el pecado. Exacto. O sea, que nuestro corazón esté limpio para recibir esa palabra de pureza. La palabra inmundicia, solo voy a terminar. Dale, la palabra inmundicia se refiere a cualquier tipo de profanación o impureza moral.
está estrechamente relacionada con un término empleado para describir, esto es muy interesante, la cería en el oído. El cerumen. Ajá, la cera. La cera, la que deteriora la audición y hace que muchas veces hay personas que, como yo atiendo en la peluquería, ¿verdad? Y dicen, mira, no sé qué pasó con mi oído, pero no oigo bien. Y dice, yo les digo, miren, vayan al médico, que le laven los oídos. Y después llega, tienes razón, ya me lavaron el oído, me echaron agua en el oído a presión, ya puedo oír bien. Entonces, esto también es una metáfora. Es una metáfora que podemos nosotros tomar como un término. O sea, el griego da esta riqueza, el término empleado para describir la cería en el oído, como el pecado, la inmundicia, esa suciedad, esa impureza, que si está en nuestro corazón, no puede recibir la palabra de Dios. Al igual, si tuvieras cería en tu oído, yo te hablo y no me oyes, no recibes lo que yo te digo. Entonces espero que me entiendan los que nos están. Sí. Entonces esto deteriora la audición y por lo tanto es muy apropiado en este contexto. La inmundicia moral es una barrera muy seria para poder escuchar claramente y comprender la palabra de Dios. Claro, eso es una metáfora. O sea, las cosas impuras, porque eso es una impureza que el oído, pero también es, bueno, estamos hablando de esos términos, porque aún el cerumen es algo que nos ayuda para que el polvo no entre a los oídos, pero en exceso es algo que no es bueno. Así es. Pero acá también, eso es lo que decías, Felipe, la inmundicia se refiere a todas las cuestiones espirituales, mentales o físicas que nos ensucia delante de Dios, tener una vida sucia delante de Dios, a eso. Y la abundancia de malicia, aquí abundancia de malicia es sobreabundante, o sea, mucho, excesivo, pues. Esto es lo opuesto a las virtudes. Las virtudes, es decir, que son pecados, son excesos que podamos tener en nuestra vida, que afectan no solo la vida de nosotros, sino la vida de los demás. Son vicios, cosas perversas que no nos hacen vivir una vida ética delante de Dios. A estas dos cosas, dice el apóstol Santiago, que debemos de sacarlo. Y si los pusiéramos en labios del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice que nosotros, como somos, ya no somos de las tinieblas y somos de la luz, dice en el 13 de Romanos, dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras. A eso se refiere la abundancia de malicia, ¿va? Orgías y borracheras, ni impurezas sexuales o indecencias, no estemos en contiendas ni envidias, sino, aquí estaba, desechar esto, y en el 14 dice, vestidos del Señor Jesús, el Mesías, y no provoquéis para satisfacer los deseos de la carne. Colosenses 3:8, cuando Pablo habla de que busquemos las cosas de arriba, nos dice primero que debemos de desechar las cosas que nos avergüenzan, las cosas de este mundo, las cosas que no nos hacen vivir una vida ética. En el capítulo 3, verso 8 de Colosenses, Pablo dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ahí otra vez, ira, enojo, malicia, malas palabras, maledicencias, en maldecir a otros, lenguaje obsceno de vuestra boca. ¿Cuántas personas pues todavía estamos en la iglesia y se oye ese lenguaje obsceno en las personas de la iglesia? Gente que está enojada, gente que tiene mucha malicia. Y nos tardaríamos unos 3-4 programas solo para desarrollar lo que significa cada uno de estos puntos, ¿va? Pero lo que estamos diciendo acá es que todas estas cosas debemos de sacarlos, y dice el 3:12, por tanto vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. Esto se va a lograr a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra implantada en el corazón del creyente. Ya tiempo final, Felipe.
Gracias, hermano Héctor. Bueno, hay mucho que compartir todavía, pero tenemos tiempo. Si Dios nos permite seguir hablando 4 minutos. 4 minutos. No, pero yo ya estoy pensando en el siguiente programa, porque de verdad hay mucho de qué compartir, porque aquí la palabra de Dios nos está desafiando. Por eso recibir y desechar, estas dos palabras. O sea, está poniendo una condición para poder recibir la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Desechar toda malicia, como dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. O sea, está la segunda parte, porque aquí hay una coma. Para los hermanos que nos están siguiendo con su Biblia, la versión 60 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Luego de haber desechado todo esto, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces hay una palabra aquí, la palabra malicia, que viene de caquía, que denota maldad moral y corrupción en general, en especial en cuanto a la intención, pertenece al pecado deliberado y determinado, puede residir en el corazón del hombre durante mucho tiempo antes de que se exprese en lo exterior, antes de que alguien lo note. Claro. Esto puedes saberlo. Esa es la malicia. El Dios y el hombre mismo pueden estar sabidos o enterados de lo que ellos tienen guardado ahí dentro de su corazón. Esa es la malicia. Por eso la malicia viene de esta palabra griega kakia, que denota maldad moral y corrupción en general, que en especial dije en cuanto a la intención, y esto pertenece al pecado que es deliberado, o sea, es a propósito. Uno sabe que es malo, pero lo sigue haciendo, y esto puede residir, como lo dije hace un rato, en el corazón del hombre, puede estar ahí, y este puede ser un estorbo, como esa cera que si hay bastante, no deja de escuchar, no puede oír, y no se puede recibir la palabra. Por eso dije al principio, es una condición que pone la palabra de Dios aquí. Para poder recibir la palabra de Dios, debe de desecharse toda esa malicia, toda esa inmundicia, que es una barrera que impide que sea recibida la palabra de Dios. Por eso es que me cae mal que me prediquen de esta manera. Pero puede que haya malicia, haya inmundicia en tu corazón, que no permite que confieses tus pecados delante de Dios. Entonces, ¿no te permite cambiar? Eso es. Entonces uno puede decir, ¿y por qué no cambia? Hoy la palabra de Dios nos está confrontando y nos está desafiando para que desechemos de nosotros toda malicia, todo enojo, toda impureza, para poder recibir la palabra de Dios. Con eso termino, hermano Héctor. Ya estamos sobre el tiempo. Eso es una cadena, ¿ves, verdad? Porque tanto el predicador como el que recibe tienen que desechar todo eso. Bueno, pero gracias por esta mañana, queridos hermanos y amigos que están en sintonía de Radio Shimché.